Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional, Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al miércoles 24 de febrero. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por el privilegio de compartir tu bendita palabra. Yo te pido el auxilio de tu Espíritu Santo para que me ayudes a poder escudriñar tu palabra y poder compartirla a mis hermanos que lo necesitamos, Señor. Te entrego mi vida y mi ser para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Les voy a compartir el devocional que está en el libro de Mateo 17 del 1 al 13, que se titula Aflicción y llamado glorioso. Y en la versión Reina Valera es conocido este pasaje de la palabra como la transfiguración de Jesucristo. Yo tengo mi título personal, que le he puesto conociendo un poco más a mi Rey. Amén. Amados hermanos, es importante conocer a Jesucristo. Si bien es cierto, lo hemos conocido en su ministerio, cuando vino a esta tierra, predicó el evangelio del reino, sanó a muchos enfermos, liberó a muchos endemoniados. Amén. Y finalmente entregó su propia vida en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos por medio de él. Pero en esta ocasión, en esta parte de la palabra de Dios, se muestra a sus discípulos de una manera distinta. Dice la palabra de Dios en el verso 1 de Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amén. ¿Qué había pasado? Hace un tiempo atrás, Jesucristo había dicho que el Hijo del Hombre vendría pronto, pero en la gloria de su reino. Amén. Entonces, en esta ocasión Jesucristo se estaba mostrando a 3 de sus discípulos principales, amén, en su gloria, porque sus discípulos lo habían conocido como hombre, amén, pero él se estaba mostrando en su imagen glorificada. Entonces, estos discípulos que eran apóstoles de Jesucristo. Y es más, Pablo en adelante, en el libro de Gálatas 2:9, los califica como columnas. Amén. Estos discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, ven a Jesucristo de otra manera. Lo ven a Jesucristo transfigurado en su gloria. Amén. Entonces, uno de estos discípulos será Juan, y él nos comenta, ¿no? En el libro de Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Es el Logos, la palabra, Jesucristo, amén. Él es el verbo. ¿Y qué más nos cuenta Juan? En el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Juan, ¿cómo lo había conocido? Como hombre. Pero, ¿qué más dice Juan? Y vimos su gloria. O sea, Juan vio la gloria de Jesucristo. ¿Y qué más? La gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. O sea, Juan, su discípulo amado, que estuvo juntamente con él durante su ministerio, también estuvo juntamente con él en la cruz del Calvario, recibiendo a su madre,
También este mismo apóstol Juan, cuando estuvo desterrado en la isla de Patmos, tuvo una imagen de Jesucristo glorificado, amén. O sea, Juan lo conocía muy bien al Maestro. Y en el libro de Apocalipsis 1:9, ¿qué escribe Juan? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y su boca salía como una espada de 2 filos, y su rostro, ¿cómo era? Como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. O sea, el apóstol Juan tuvo la oportunidad de ver a Jesucristo en su imagen glorificada. Amén. Y es más, dice la palabra de Dios que Jesucristo, con esa imagen glorificada, vendrá por su iglesia y la arrebatará. Mientras en la tierra esté pasando tribulación, los hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Arrebatados por el Señor, porque dice la palabra que Él nos librará de la hora del mal. Y luego, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Cristo, con su imagen glorificada, ¿cómo descenderá? Con su ejército celestial. En Apocalipsis 19, desde el verso 11, ¿qué dice la palabra? Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Y cómo dice que era el Hijo del Hombre? Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía su nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. Amén. El mundo también va a tener la oportunidad de ver a Cristo glorificado. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros, los hijos de Dios, debemos de anhelar, contemplar la hermosura de su santidad, como dice David en el Salmo 27. Solo le pido a Dios, ¿no?, poder estar en su templo contemplando la hermosura de su santidad. Amén. Y los discípulos de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, tuvieron la oportunidad de verlo glorificado, porque Jesucristo se mostró ante ellos tal cual es. Y dice en el verso 3, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
mientras Él, hasta ahí dejamos. Dice que cuando Jesucristo estaba con su imagen glorificada, amén, ¿quién se apareció? Se apareció nada más y nada menos que Moisés y Elías. ¿A quiénes representan Moisés y Elías? Amén. Moisés, ¿quién es? Es un gran intercesor que representa la ley. Amén. Y Elías, ¿quién es? Es un gran reformador que representa a los profetas. Amén. Entonces, cuando Cristo se mostró en su gloria, tenía testigos terrenales, que eran los discípulos, pero también tenía testigos celestiales, que eran Moisés y Elías. Amén. Entonces, ¿qué más vemos aquí en la palabra de Dios? Que cuando se le aparecen estos dos personajes en el verso 5 dice: mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿A quién debemos de oír? A Jesucristo. ¿Quién dio la orden? Dios Padre. Amén. ¿Saben qué, amados hermanos? Nuestro Dios Padre pone a Jesucristo por encima de la ley y de los profetas. Nuestro Dios Padre, ¿cómo lo reconoce? Como el unigénito Hijo de Dios. Y nos da el sendero, nos da el camino, nos indica cómo debemos de acceder a la gracia de Dios. Jesús mismo decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, el modo de que nosotros podamos llegar hacia el Padre es por medio de Jesucristo. Conociendo a Jesucristo, escuchando su palabra, siguiendo sus pisadas, siguiendo sus enseñanzas. No hay otro modo. No podemos llegar a Jesucristo ni por buenas acciones, ni por ritos, ni por creer que tenemos un derecho. Sí tenemos la oportunidad y el medio de llegar a Dios solamente por Jesucristo. Dios Padre nos dice: ¿quieren la vida eterna? ¿A quién debemos escuchar? A Cristo. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Toda la palabra de Dios da testimonio de Jesucristo. Dice el mismo Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros revisamos cada una de las partes de la Escritura, ¿a quién descubrimos? A nuestro Rey, Jesucristo. Entonces, amados hermanos, ya conocemos cómo podemos acceder a la gracia de Dios. Sigue la palabra: y alzando ellos los ojos. Entonces, el verso 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo:
A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que había hablado de Juan el Bautista. Amén. Jesús fue glorificado, pero también Jesús estaba anunciando que padecería en la cruz del Calvario. Entonces notemos aquel gran contraste, ¿no?, entre la glorificación de Cristo, la exaltación de Cristo, pero también que Cristo, siendo Dios, se humilló y se hizo siervo por amor a cada uno de nosotros. Jesucristo es nuestro Rey. Así que, amado hermano, este Rey que vino a la tierra se hizo hombre por amor a cada uno de nosotros. Este Rey se presenta a cada uno de nosotros para que por medio de Él nosotros podamos tener vida eterna. Este Rey que tenemos no es un Rey lejano, es un Rey que se acercó a nosotros. Es un Rey que está en medio de nosotros. Dice su palabra: si 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Invítale a este Rey que tome el control de tu vida. Invítale a Jesucristo que tome el control de tu barca para que pare la tempestad. Invítale a Jesucristo que sea tu Señor y tu Salvador. Invítale a Jesucristo que sea tu médico, tu Rey, tu roca, tu protector, tu proveedor. Invítale a Jesucristo que sea el Señor de tu vida. Amén. En este mundo vamos a tener aflicción, pero Jesucristo que dice: confíen, yo he vencido al mundo. Y si Jesucristo está con nosotros, ¿quién estará en nuestra contra? Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre, porque tú nos enviaste a tu Hijo Jesucristo, para que por medio de Él podamos acceder a tu trono de gracia. En esta mañana te entregamos toda nuestra vida, todo nuestro ser. Y si estamos pasando padecimientos, también te lo entregamos, Señor. Sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, te lo suplicamos. Ayuda a mis hermanos que están enfermos, que están en situaciones muy difíciles. Que sea Jesucristo quien nos fortalezca por medio de su palabra. Porque esta aflicción que vivimos en esta tierra es temporal, Señor, porque luego tendremos una vida eterna con nuestro Rey Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a poder sobrellevar toda dificultad adversa. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.